Es un honor para mí y un gran gusto, de verdad, presentar a mi amigo, colega, el distinguido jurista Miguel Carbonell, que no necesita presentación para América Latina, porque mucho de su trabajo es muy leído, conocido también entre nosotros. Él ahora difunde su trabajo de investigación y también difunde otros trabajos de juristas desde el Centro Carbonell, desde el DF en México. Y es una gran alegría, Miguel, tenerte una vez más en este espacio que hemos abierto acá en Expo Palestra 2020. Sin más preámbulo, te dejamos en el uso de la palabra y permanentemente agradecidos por tu simpatía con nosotros, que es mutua, como sabes. Gracias, mi estimado Pedro. En primer lugar, quiero felicitarte a ti en lo personal, a tu magnífico equipo de Palestra y a la propia editorial, porque veo que pese a las dificultades, a los problemas y limitaciones que objetivamente existen en el contexto de la pandemia, eso no los ha detenido a ustedes. Siempre con esa inventiva y esas ganas de hacer las cosas que te caracterizan y que te han acompañado a lo largo de tu brillante carrera, Pedro, pues veo ahora con gusto que organizaste esta feria del libro virtual, esta feria Expo Palestra, así que mis primeras palabras son de reconocimiento, de felicitación, de enhorabuena para ti, para tu equipo y para la editorial Palestra tan admirada y que tanto le ha aportado a la cultura jurídica de América Latina. En segundo lugar, saludo también a todos los queridos amigos del Perú, deseando que en la medida de lo posible estén bien. No es el mejor momento para decirlo, tal vez, pero mis mejores deseos hasta toda la gente de Perú, a los hermanos peruanos de quienes los mexicanos nos sentimos tan cerca y con tanto afecto y con tanto cariño como siempre. Y en tercer lugar, agradecerle también a mi amigo Pedro Grandes la sugerencia que inmediatamente atendí, por supuesto, del tema. El tema del día de hoy que trata sobre la cultura jurídica y el control de convencionalidad y que se debe a Pedro Grandes, que me permite reflexionar sobre un conjunto de temas que estimo son de la mayor importancia. Y el primero de ellos, la primera observación, el primer comentario que quiero compartir con ustedes tiene que ver con que el control de convencionalidad inicia no necesariamente cuando ya los asuntos llegan a la Corte Interamericana. Yo creo que hay que irnos un poco antes. Yo creo que hay que remitirnos incluso al trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que la construcción del sistema interamericano bascula, digamos, transita entre estos dos órganos. La Comisión, por un lado, la Corte por el otro. Y lo cierto es que, aunque se ha dicho muchas veces, siento que vale la pena repetir que hay que fortalecer el sistema interamericano. Esto lo habrán escuchado ustedes docenas, centenares de veces, pero creo que hay que insistir en la necesidad de tener un sistema interamericano de protección, garantía y tutela de los derechos humanos mucho más eficaz, mucho más efectivo, que cuente con mayores medios, que tenga un financiamiento adecuado en función de la enorme tarea que tiene a su cargo, y que esto permita que los tratados internacionales, el corpus juris convencional de nuestra región latinoamericana se vuelva realidad y no una pura entelequia. Y uno de estos factores que agrava mucho la realización del control de convencionalidad, por supuesto, pero también sobre todo la generación de una cultura jurídica latinoamericana alrededor de los derechos humanos, tiene que ver con la lentitud con la que a veces, desgraciadamente, en demasiadas ocasiones, creo, trabaja el sistema interamericano de derechos humanos. Seleccioné un ejemplo nada más, podríamos poner muchos, pero tomé uno. Miren, es el caso Poblete Vilches y otros contra Chile. Esta sentencia es un caso resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero nada más vean, insisto, y tómenlo por favor simplemente como un ejemplo. Quizás se podrían poner otros, quizás se podrían seleccionar algunos que fueran incluso más preocupantes, pero vean los datos. La petición inicial de trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la formulan las víctimas, los llamados peticionarios, el día 15 de mayo de 2002. A ver,
15 de mayo de 2002. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprueba el informe de admisibilidad, el 19 de marzo de 2009. Marzo de 2009, habían pasado ya casi 7 años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprueba el informe de fondo del caso Poblete Vilches el 13 de abril de 2016. 2016. Habían pasado ya 14 años prácticamente. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta su sentencia el 8 de marzo de 2018. El 8 de marzo de 2018, es decir, 16 años después. Ahora, en la sentencia, lo curioso, vaya, me parece que para cualquier estándar mínimamente respetuoso de la indebida dilación, del plazo razonable, en fin, la construcción conceptual que ha hecho la propia Corte Interamericana, me parece que bajo cualquier estándar esto es inaceptable. Inaceptable que el trámite, solamente el trámite ante el sistema interamericano se lleve 16 años completos, me parece inaceptable. Pero hay una paradoja, y por eso también seleccioné este caso, de entre los muchos. Hay una paradoja. En el párrafo 183 de la sentencia, la Corte condena al Estado responsable, en este caso es Chile, condena a Chile por una violación al plazo razonable en la tramitación judicial de la causa que internamente promovieron las víctimas, que en este caso eran los familiares de la víctima, porque la víctima principal, que era don Vinicio Poblete Vilches, había fallecido por una malpraxis médica, una negligencia en un hospital público en Chile. Y la Corte, además de verificar la violación al derecho a la salud, el tema de la propia malpraxis médica, etcétera, toda una construcción, digamos, de carácter sustantivo muy robusta y la verdad es que muy buena de la Corte, pero sigue avanzando la sentencia y, como les digo, en este párrafo 183 condenan, refieren más bien, porque el Estado chileno en este punto había reconocido su responsabilidad, pero dicen, es violatorio, es violatorio el plazo que usó el Estado chileno para la tramitación de la causa a nivel interno, dado que demoró, oigan esto, 17 años. Entonces, fíjense qué doble estándar tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque por un lado le dice a Chile, oye, tú internamente violaste la Convención Americana, violaste el plazo, digamos, el plazo razonable, la no dilación, etcétera, porque te tardaste 17 años. Y quien condena a eso, digamos, en conjunto el sistema, se tardó 16 años. Caramba, pues sí, a mí me parece esto escandaloso, francamente. Y yo creo, y no lo digo en sentido de reproche al sistema, el sistema hace lo que puede. Yo he estado, igual que Pedro seguramente, yo he estado en la sede allá en Washington de la Convención Americana de Derechos Humanos, he estado en la oficina de los comisionados y son verdaderamente un río, un magma, un océano de asuntos, de papeles, con muy poco apoyo. Hay muy poco personal, hay muy poca asistencia letrada, en fin, no lo digo como un reproche, pero sí tenemos que darnos cuenta que si no fortalecemos esto, podemos dar 1000 conferencias de control de convencionalidad, podemos hablar de todo, del corpus juris, del diálogo interamericano, de todo esto que está tan de moda, pero en realidad las personas, los ciudadanos latinoamericanos de carne y hueso que usan el sistema interamericano obtienen este tipo de respuestas, este tipo. Y no es una sentencia, también quiero en esto poner énfasis, no es una sentencia de hace 30 años, no es una sentencia de hace 20 años, es una sentencia de hace 2 años. Entonces, yo creo que aquí tenemos que poner mucha atención en esto. Y no digo que sea fácil, porque como ustedes saben, el trámite de admisibilidad, por ejemplo, para llegar al dictado del acuerdo de admisibilidad, la Corte Interamericana tiene que realizar una tarea jurídica bastante sustantiva y que tiene un grado de complejidad, evidentemente, porque supone no nada más tomar en cuenta los propios estándares del corpus juris interamericano, sino también los internos de cada estado. ¿Qué tiene que hacer en esa etapa de admisibilidad la comisión? Todos ustedes lo saben. Verificar los supuestos de competencia,
verificar que la petición haya llegado dentro del plazo establecido por la convención, que se hayan agotado los recursos internos, que el caso no esté duplicado, es decir, que no haya sido materia de una petición anterior, que no obre en los archivos de la comisión una petición anterior sobre los mismos hechos, y una caracterización, aunque sea preliminar, aunque sea, digamos, de manera indiciaria sobre el caso, para verificar que en efecto se trate de una presunta violación de derechos humanos. Y desde luego, en esto también juega, y por eso me pareció muy atinada la sugerencia de mi amigo Pedro Grandes para el título de la conferencia, en esto también juega un poco la cultura jurídica de nosotros como abogados en América Latina, porque por lo menos aquí en México, me imagino que en el Perú quizá también, pero aquí en México hay muchos abogados que dicen, cuando pierden en instancias internas, incluso frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicen, nos vemos en el sistema interamericano, como si fuera, ¿no? Como si fuera una línea recta. Y la Corte Interamericana, también la Comisión han insistido mucho en que, han repetido mucho esta especie de fórmula de que el sistema interamericano no es una cuarta instancia. No es una cuarta instancia, y esto hay que repetirlo cuantas veces haga falta en términos de cultura jurídica. Es decir, los asuntos, por regla general, se deben de quedar en la jurisdicción interna. La jurisdicción interamericana está caracterizada por tener un carácter subsidiario, coadyuvante y complementario. Repito, es de carácter subsidiario, coadyuvante y complementario. De tal suerte que, desde luego, tenemos que también trabajar en esta cultura jurídica para no saturar a un sistema que de por sí está bastante saturado. Respecto al punto esto sería lo primero, ¿no? Lo segundo, respecto al tema que nos propone Pedro del control de convencionalidad, yo creo que hay que hacer dos pares de distinciones, es decir, dos distinciones que a su vez se dividen en dos cada una. En primer lugar, y siguiendo en esto una nomenclatura que creo que la inventó él, digamos, no estoy 100% seguro, pero me atrevería a calificar que él fue el inventor, don Sergio García Ramírez, antiguo juez de la Corte Interamericana, inventor, eso sí lo sé y me consta, del control de convencionalidad, pero creo que también fue don Sergio, mi maestro, yo tomé clase con él en la carrera, en la licenciatura en Derecho, creo que fue don Sergio quien distinguió entre control de convencionalidad externo y control de convencionalidad interno. Aquí hay una primera distinción que hay que tener clara cuando hablamos de este tema. El control de convencionalidad externo es el que le corresponde hacer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aplicación del Corpus Juris Interamericano. Es decir, como regla general, la Corte va a tomar como punto de fundamentación de sus decisiones las normas convencionales. En algunos casos, la Corte Interamericana ha echado mano de normas internas de los estados, del estado, digamos, acusado, del estado responsable, pero normalmente el marco de reflexión de la Corte es el Corpus Juris Interamericano, y en ese sentido no está sujeto a lo que diga el sistema jurídico interno, ni siquiera de rango constitucional. Desde luego que se ha llegado a la declaratoria de inconvencionalidad de constituciones en el marco del ejercicio de las competencias de la Corte, como en aquel famoso caso que ustedes seguramente recuerdan, en Olmedo Bustos y otros contra Chile, el caso Última Tentación de Cristo. Y luego, en esta segunda dimensión, el control de convencionalidad tiene un matiz interno, una aproximación interna. Y esto significa básicamente, si quisiéramos resumirlo en el marco de esta conversación, esto significa que cada juez, en cada país signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, del Pacto San José, cada juez es a la vez juez nacional y juez interamericano. Es decir, el control de convencionalidad obliga a que los jueces en América Latina asuman su tarea pensando siempre en el marco convencional. Esto no quiere decir que se tenga que aplicar en el 100% de causas de las cuales conoce un juzgador, pero sí en el sentido de que, digamos, el marco jurídico de la convencionalidad impregna, el marco jurídico de la convencionalidad modula todos los ejercicios hermenéuticos que internamente hagan los juzgadores. Y por eso es que
me parece muy atinada esta expresión que se la he escuchado alguna vez y se la he leído incluso a Néstor Pedro Sagüés cuando habla de la constitución convencionalizada. Es eso, es exactamente lo que acabo de señalar, la influencia del corpus juris interamericano en el sistema constitucional de los estados parte. Y yo incluso, tomando esta expresión tan afortunada de Néstor Pedro Sagüés, pero combinándola con otra de un jurista de gran talla igualmente, que es nuestro admirado profesor Ricardo Guastini de la Universidad de Génova, así como Néstor Pedro habla de la convencionalización, de la constitución convencionalizada, yo hablaría de la convencionalización del ordenamiento jurídico, para ir más allá incluso de la idea de Sagüés, para no limitarnos a la influencia de la convencionalidad sobre la Constitución. No, yo creo que hoy la convencionalidad tiene que inundar el 100% de los ordenamientos jurídicos de nuestros países. Yo creo que la convencionalidad está llamada a traer nuevos estándares, nuevas ideas, nuevas formas de interpretar y de argumentar el derecho a nivel interno, pero esto es fácil de decir, ¿no? En una conversación académica, en una reflexión, digamos, teórica, etcétera, pero es muy difícil de llevar a la práctica. Y es muy difícil de llevar a la práctica porque supone la imperiosa necesidad de que nuestros jueces se actualicen. Hay una cultura jurídica en nuestros países todavía fuertemente vinculada con el ideal del principio de legalidad. Somos abogados de códigos, somos abogados de leyes. Ni siquiera me atrevo a señalarlo y claro, habrá que ir luego poniendo las comillas que ustedes quieran en función de cada país, pero por lo menos respecto a México quiero decirles que la cultura jurídica promedio, no la de la gente que ha viajado y que haya estudiado posgrados en España, no. La cultura promedio del abogado mexicano común y corriente ni siquiera es una cultura impregnada de constitucionalidad, cuanto menos de convencionalidad. Entonces, sí requerimos una puesta al día, una actualización de conocimientos, un trabajo muy arduo, porque repito, esto es fácil de decir a nivel académico y teórico, pero luego en la práctica significa que ellos tienen que aplicar el control de convencionalidad en el día a día, en donde ya de por sí la tarea judicial está muy sobrecargada de causas, en donde tienen poco tiempo los jueces, en donde están muy ocupados, y ahora les pedimos que hagan más, y que hagan no solamente más razonamiento, más argumentación, más hermenéutica, sino también de mayor calidad. Que lo que queremos y a lo que aspiramos es a una argumentación jurídica sofisticada, una argumentación jurídica que haga realidad en la práctica cotidiana el principio jura novit curia. El juez conoce el derecho, todo el derecho, el derecho de rango legislativo, el derecho constitucional y el derecho convencional. Entonces, ahí tenemos, por supuesto, un reto muy importante. La segunda distinción, les dije que eran dos distinciones y dentro de cada una, a su vez, con dos partes. La primera era sobre el carácter externo y interno del control de convencionalidad. La segunda tiene que ver con lo que podríamos llamar la parte adjetiva y la parte sustantiva del control de convencionalidad. ¿A qué me refiero? Creo que en general, y aquí me gustaría, desde luego, más adelante pedirle la opinión a mi amigo Pedro Grandes, pero yo lo que he podido más o menos percibir y la opinión que tengo es que el control de convencionalidad ha sido desarrollado mucho desde el pensamiento procesal. Digamos, los especialistas en derecho procesal constitucional, los procesalistas, los expertos en teoría del proceso, etcétera, y ellos han tenido un enfoque muy apropiado, que ha aportado mucho, que ha enriquecido mucho a la cultura jurídica de América Latina, pero que es un enfoque que yo llamaría adjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ese es un enfoque propio de un procesalista, en donde lo que estudian es la mecánica del razonamiento de control de convencionalidad. Cómo se tiene que llevar a cabo, las similitudes o diferencias entre control de convencionalidad y control de constitucionalidad, los pasos que hay que dar cuando el control de convencionalidad es a nivel interno para primero utilizar el principio pro persona, para ver si se puede llevar a cabo una interpretación conforme, para ver si al final no hay ninguna otra posibilidad más que la inaplicación a nivel interno de la norma
nacional que choca con el marco jurídico convencional. En fin, cosas de estas que son muy importantes. Y el tema de qué autoridades están vinculadas y deben llevar a cabo el control de convención, en fin, este tipo de temas que yo me atrevo a calificar como adjetivos, y creo que esto ha ocupado, me atrevo a decir, probablemente me equivoque, pero me atrevo a decir el 90% del espacio que la literatura jurídica latinoamericana le ha dedicado al tema del control de convencionales. ¿Qué ha faltado? Ahí viene mi segunda distinción, la segunda distinción de la segunda parte de estos cuatro elementos que estoy presentando. Ha faltado la parte sustantiva. ¿Qué quiero decir con la parte sustantiva? Los criterios de fondo a partir de los cuales el juez interno va a aplicar en el marco nacional el control de convencionalidad. Porque aquí la pregunta es, digamos, suponiendo que los jueces ya sepan, y a lo mejor es mucho suponer, pero vamos a dar por hecho. Los jueces ya saben cuál es la mecánica, cuáles son los pasos que hay que dar, cómo se lleva a cabo el razonamiento jurídico en materia de control de convencionalidad. Bueno, lo más importante ahora es preparar a esos jueces para que desde el punto de vista sustantivo sepan cómo llevar a cabo esta tarea. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos tenemos que fijar desde luego en aquellos criterios que identifican en las sentencias, en los precedentes judiciales de la Corte Interamericana, los grandes temas. Entonces, por aquí tomé nota, digamos, para presentarles a ustedes rápidamente de algunos. Si queremos aplicar a nivel interno el parámetro de control de convencionalidad en desaparición forzada de personas, tenemos Velázquez Rodríguez, tenemos Rosendo Radilla Pacheco, tenemos Rodríguez Vera, tenemos Alvarado Espinosa y otros contra México. Si queremos, por ejemplo, fijarnos en ejecuciones extrajudiciales que infortunadamente siguen aconteciendo en nuestro continente, tenemos la masacre de La Rochela, la masacre de Maripipán, la masacre del Mozote, la masacre de Santo Domingo, el caso Marino López. Si queremos fijarnos en tortura y tratos crueles e inhumanos, tenemos casos contra México, por ejemplo, Inés Fernández, Valentina Rosendo, Montiel y Cabrera, las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. Queremos ver, por ejemplo, leyes de amnistía, Barrios Altos, Hellman, el Mozote otra vez. Queremos ver temas de violencia contra la mujer. Tenemos ese famoso caso líder, diría yo, en nuestro subcontinente en materia de feminicidio, que es Campo Algodonero. Pero tenemos también Belis Franco, tenemos Karen Atala, en fin. Libertad de expresión, Olmedo Bustos y otros contra Chile, ya los cité. Palamara Iribarne, Claude Reyes, Caso Kimmel, Tristán Donoso, Usón Ramírez, Memoli. Queremos ver derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, Lagos del Campo, por ejemplo, Cuscul Pirabal, imparcialidad e independencia judicial, el caso muy peruano, lo recordarán ustedes, del Tribunal Constitucional de su país, el caso Apitz Barbera, Reverón Trujillo, el caso del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema del Ecuador, el caso Karen Atala Rifo, el caso Norín Catrimán, en fin, todo esto yo ahora lo puedo mencionar y puedo seguir y les puedo dar muchísimas referencias sobre igualdad, sobre no discriminación, sobre debido proceso, dilaciones indebidas, criterios para la reparación, todo lo que ustedes quieran que más o menos se puede sistematizar. Pero aquí la pregunta es si esto se conoce. Sí, y por eso vuelvo al tino que tiene Pedro Grandes de haber seleccionado el título llamando la atención sobre la cultura jurídica. ¿Esto forma parte de la cultura jurídica? ¿Esto se lee en las escuelas y facultades de derecho? ¿O esto queda ahí como en una especie de limbo cultural, como en una especie de magma de ideas que no bajan a la realidad cotidiana? ¿Cuántos de nuestros jueces en México, en Perú, en Bolivia, en Uruguay, en Brasil, conocen y han leído estas sentencias? Pero que las hayan leído bien, que las hayan pensado, que las hayan analizado, que vean su alcance, que sepan qué podemos hacer con esas sentencias. Yo no estoy seguro de que sean muchos de nuestros jueces. Habrá algunos que sí, y hay gente muy estudiosa, muy preparada, perfectamente actualizada, pero no estoy seguro que sean la mayoría. Desde luego en México no.
ya me aclararán después si es el caso del Perú. En México, infortunadamente, estos criterios sustantivos, no la mecánica del razonamiento para aplicar el control de convencionalidad. Los criterios sustantivos no son conocidos. Entonces tenemos ahí una tarea todavía pendiente de construir. Y otra idea, una tercera gran idea que quiero presentar con ustedes es que esto se puede llevar a cabo solamente a partir de ese tan famoso y tan repetido y siempre oportuno diálogo interamericano, el diálogo interamericano. Pero el diálogo interamericano concebido también aquí en dos distintos niveles. El diálogo de la Corte Interamericana con quienes son sus, digamos, sus destinatarios principales, que son las Cortes Supremas, la jurisdicción constitucional en nuestros países, etcétera, pero también un diálogo a nivel de judicatura interna entre países. ¿Qué quiero decir esto? Recuerdo una idea, y esto a Pedro le va a gustar porque es admirador igual que yo de este autor, de Gustavo Zagrebelsky. Gustavo Zagrebelsky en varios de sus ensayos ha dicho, en el modelo del Estado constitucional de derecho, no solamente circulan los textos, es decir, los poderes constituyentes, las asambleas constituyentes copian los textos, copian las reformas, etcétera, sino que también circulan los problemas. Tenemos problemas parecidos. Hay ejecuciones extrajudiciales en casi todos nuestros países, hay desaparición forzada en casi todos nuestros países, hay falta y violación de la independencia judicial en casi todos nuestros países, hay problemas de igualdad y no discriminación en casi todos nuestros países. Entonces, Zagrebelsky llama la atención en esto. Hay una circulación de problemas. ¿Por qué no generar un marco de diálogo también entre las judicaturas? No solamente en donde la Corte Interamericana cita lo que ha dicho la Corte Constitucional colombiana o el Tribunal Constitucional del Perú o la Suprema Corte de México, y a su vez estas Supremas Cortes citan, no sé qué. ¿Por qué no aspiramos? Sé que es complicado, pero por lo menos hay que decirlo, por lo menos hay que mencionarlo. ¿Por qué no podemos aspirar también a poner en la cultura jurídica de la jurisdicción ordinaria, no de la jurisdicción de última instancia, en la ordinaria, un diálogo entre jueces de distintos países y que vea el juez que está resolviendo litigios familiares en México, cómo lo están haciendo en Perú, cómo lo están haciendo en Colombia, qué están resolviendo en Argentina, qué están resolviendo en Ecuador, quizá, en fin. Aspirar a que este diálogo se multiplique. Porque yo, en clave de cultura jurídica, que es a lo que me invitó Pedro, yo creo que aquí tenemos un problema dificilísimo de resolver, que es que el tema del control de convencionalidad es todavía hoy un ejercicio de las élites jurídicas y de las élites intelectuales de nuestra América Latina. Digamos, ya en la última instancia, la gente más preparada, las cortes constitucionales, etcétera, pero en el día a día, porque ¿cuántos llegan a este nivel? En el día a día, el 95% de los asuntos se quedan en las primeras instancias. Y ahí es donde yo no observo que haya todavía permeado, que haya minado, digamos, el control de convencionalidad y ni siquiera, mucho menos, este diálogo entre tribunales, este diálogo entre cortes. Lo que quisiera en un mundo ideal es que estos ejercicios deliberativos que hacemos a nivel académico, que hacen las jurisdicciones constitucionales, bajaran a la realidad cotidiana del ejercicio de la función judicial en nuestra América Latina a través de este diálogo, que fuera un diálogo que multiplicara los puntos de referencia, que se multiplicara y se alimentara a sí mismo, porque de lo que se trata efectivamente es de ir construyendo una cultura jurídica. Y este es el último punto, y con esto termino esta presentación que quiero tocar con ustedes. Cuando pensamos en cultura jurídica, cuando ustedes escuchan el término cultura jurídica, ¿en qué piensan? ¿Dónde está la cultura jurídica? Si quisiéramos, si fuera una obra de teatro, una película cinematográfica, una obra cinematográfica, perdón, si fuera algo así, ¿quiénes serían los protagonistas? ¿Quiénes serían los actores destacados? ¿Quién sería el director? ¿Quién sería el realizador? ¿El productor? Etcétera, etcétera. Y yo creo que necesitamos darnos cuenta que la cultura jurídica se construye gracias al trabajo de una multiplicidad de actores. Desde luego los jueces con sus sentencias, porque
yo siempre cuando me toca darle clase a jueces, siempre les digo, cada sentencia que ustedes dictan, además de resolver un problema concreto de carne y hueso de las partes en sentido formal, etcétera, es también un ejercicio de pedagogía jurídica. Cada sentencia tiene un mensaje hacia el futuro. Cada sentencia manda una reflexión hacia la gente, más allá de las partes. Claro, en la medida en que sean difundidas, pues más. Pero yo creo que hay un primer escalón que tiene que ver con los jueces. Pero hay un segundo escalón muy importante, los abogados. Los abogados. Yo tengo muchos amigos que son jueces de distintos niveles, se podrán imaginar, muchísimos exalumnos que son también muy destacados servidores judiciales. Y muchas veces cuando se me ha ocurrido de manera pública, en ocasiones y en otras ocasiones de manera privada, conversar con ellos y criticar alguna de sus sentencias, ¿no? Porque ya saben cómo somos, ¿no? Que siempre los abogados decimos, pero te faltó esto, pero te faltó aquello, pero tenías que haber fortalecido aquí o allá, etcétera. Y ellos me dicen, las sentencias quedan mejor cuando llegan buenas demandas. Fíjense qué acertada reflexión, qué atinado comentario. ¿Queremos que haya buenas sentencias? Hagamos buenas demandas. Entonces, aquí hay un segundo protagonista de esta película, de esa película que llamamos la cultura jurídica. Y ese segundo protagonista son los abogados. En tercer lugar, quiero llamar la atención de ustedes en este punto conclusivo respecto al papel de los funcionarios públicos no judiciales. Es decir, desde el Estado visto a nivel macro, el Estado como estructura completa de alcance nacional, también se tiene que colaborar, también se tiene que aportar, porque de pronto en nuestros países, en algunos temas por lo menos, siento que cuando algún tema incomoda a los políticos, lo dirigen, lo tiran casi hacia la judicatura. Los políticos no quieren entrar a un tema porque es un tema delicado, porque es un tema complicado, porque es un tema poco popular. Déjenselo a los jueces. Y los jueces ya, como tienen la competencia perfectamente establecida por la ley, pues no pueden no resolverlo. Tienen que entrar a esos temas. Yo creo que esto hay que ponerlo de manifiesto y creo que hay que poner énfasis en la corresponsabilidad, no solamente del Poder Judicial, también del Poder Legislativo. Ya en el caso Hellman contra Uruguay, la Corte Interamericana señaló con claridad, cuidado con la tarea del Poder Legislativo. El Poder Legislativo está obligado a llevar a cabo control de convencionalidad cuando dicta una ley, cuando reforma una ley, etcétera, etcétera. Entonces, también hay que llamar la atención en esto, funcionarios legislativos y funcionarios administrativos. Un penúltimo actor que quiero mencionar son los medios de comunicación. Creo que en México y en América Latina en general tenemos un debate público absolutamente paupérrimo, pobrísimo, de dar pena ajena. Nuestros periódicos, las radios, las televisiones están llenas de contenido safio, vulgar, que entumece el cerebro, que no estimula la creatividad, que no estimula la seriedad, la responsabilidad de las personas. Son medios de comunicación que tienen nulo compromiso en muchos casos con la democracia, que no hacen su papel de constituirse, como diría Habermas, como esferas públicas deliberativas de alcance comunitario, etcétera. Y sin embargo hay que llamar la atención de esto también. Es decir, los alcances que nosotros podamos tener, a Pedro y a mí, que nos gusta tanto estar publicando libros y estar escribiendo y eso, bueno, sí, ¿y qué alcance tenemos? Tenemos tirajes de 1,000 ejemplares, cuando tenemos suerte tiramos 2,000 o 3,000 ejemplares de un libro, ¿y eso qué influencia tiene frente a millones de personas que están embobadas todos los días viendo las redes sociales o subiendo TikToks y distribuyéndolos con sus teléfonos celulares o que están escuchando banalidad tras banalidad en el radio, etcétera? Entonces, creo que también hay que hacernos cargo de esto. No para que la tele, no pretendo, no vayan a imaginar ustedes, no para que la tele transmita conferencias de académicos, no, por supuesto que no, pero sí para que agregue un mínimo de cultura jurídica, para que contribuya de alguna manera. ¿Queremos un Estado de Derecho? Construyámoslo con medios de comunicación también. Yo creo que hay que decirlo con todas sus letras y hay que reiterar algo que ha dicho mucho la Corte Interamericana, esta dimensión colectiva de la libertad de expresión. La libertad de expresión que tiene una esfera individual, pero tiene una proyección también colectiva, comunitaria.
Hay que hacerlo porque los medios de comunicación son, digamos, instrumentos de interés público. Y el último actor es algo que, pues, que a mí me queda muy cercano, evidentemente, y que nunca dejaré de pensar en esto, las escuelas de derecho. Las escuelas, ¿cómo estamos formando a nuestros alumnos? ¿Nuestros alumnos están leyendo sentencias de la Corte Interamericana cuando estudian? No me refiero a posgrados, me refiero a pregrado, la carrera, la licenciatura, como decimos en México. ¿Están leyendo, están entendiendo la lógica del control de convencionalidad? Yo de pronto doy, se imaginarán, muchas clases de posgrado y le pregunto a los alumnos de maestría y de doctorado. Públicamente les digo, sinceramente, díganme cuántas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han leído. Casi en cada clase, casi con cada grupo, hago la misma pregunta. Llevo años haciendo esta pregunta y no he visto que haya cambiado mucho la respuesta. Quizá un poco sí, digamos, recientemente, pero no demasiado. La típica respuesta es, los alumnos en ese momento, cuando hago la pregunta, se voltean a ver entre ellos, sacan el teléfono celular y empiezan a revisar algo que es impostergable, etcétera, porque les da pena decir que no han leído ni una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni una. Entonces, yo creo que en la educación jurídica, en las escuelas, en las facultades de Derecho, también tenemos que ir construyendo esta cultura alrededor de la convencionalidad. Si queremos que los futuros jueces, los futuros legisladores, los futuros servidores públicos no estén necesariamente limitados o apegados al principio de legalidad, no porque lo dejen a un lado, sino porque se tiene que complementar con principios de constitucionalidad y de convencionalidad, lo que tenemos que hacer naturalmente es formarlos y formarlos bien. ¿Y dónde los vamos a formar bien? En las escuelas y facultades de Derecho. Y esta es una tarea igualmente pendiente que no consta solamente de la docencia en un sentido estricto, sino también de la investigación. Tenemos que escribir más libros, tenemos que publicar más libros, tenemos que ver que los libros magníficos de la editorial Palestra circulen por toda América Latina porque le aportan mucho a la cultura jurídica de América Latina y tenemos que hacer este trabajo que también, por supuesto, es un trabajo pendiente. Gracias, Pedro. Gracias, amigas y amigos, por su atención. Para mí es siempre un privilegio dirigirme a la comunidad jurídica del Perú. Muchísimas gracias. Extraordinario, como siempre, mi querido Miguel. Clarísimo. Ese don que tienes, siempre digo yo, hay que difundirlo también más en América Latina, que a veces los abogados hablamos innecesariamente en difícil. Tú lo haces sencillo, fácil. Y por eso eres también un gran, yo siempre digo esto, un gran promotor de la cultura jurídica en América Latina, ¿no? Creo que necesitamos más Miguel Carbonell en toda América Latina que nos ayuden a difundir de la mejor manera la mejor cultura jurídica, porque en esto también hay mucha disputa de concepciones, de teorías, ¿no? Mira qué interesante, porque yo no quería interferir en tu presentación haciendo un preámbulo, más o menos en qué sentido quería que orientaras el concepto que yo me he permitido casi imponerte en el título de la conferencia, el de cultura jurídica, pero es exactamente lo que a mí también me parece que es importante, ¿no? Cómo la Corte Interamericana, tú bien lo has puesto de manifiesto, incluye una suerte de paradoja interna, ¿no? Porque por un lado, yo creo que lo ideal para América Latina es que ya no haya más Corte Interamericana que tenga que decirnos lo que tenemos que hacer en cada estado para que la vigencia de los derechos humanos sea el día a día, ¿no? O sea que lo ideal sería que no haya corte y que no haya discursos de la corte, ¿no? Pero por otro lado también, ¿qué sería de América Latina sin la Corte Interamericana? ¿Qué sería de muchas víctimas, ¿no?, que han sufrido y siguen sufriendo, ¿no? De manera que yo rescataría en este sentido, como tú también bien lo has hecho, esa dimensión objetiva de la presencia institucional de la Corte, ¿no? Aun cuando nos diga después de 17 años y ya no consuele a esa víctima, pero yo creo que los relatos de la Corte nos muestran todo el sufrimiento humano que hay en cada caso, ¿no? Y nos hacen pensar, nos hacen reflexionar. Yo más de una vez he hecho leer a mis alumnos los votos de Cansado Trinidad, también casi en un ejercicio poético de la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Que también nos ayuda a internalizarnos de alguna manera en los actores de cada proceso, ¿no? Yo pensaba también en estos conceptos
de dos teóricos muy importantes que tú también los conoces perfectamente, Merriman y Friedman, que hablaban de la cultura jurídica interna y de la cultura jurídica externa, ¿no? Y creo que efectivamente la Corte dialoga permanentemente con las culturas jurídicas internas de cada país, ¿no? Y a veces delata la falsedad de sus razonamientos, ¿no? Y creo que es muy importante este papel también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Porque logra consensos en torno a cosas valiosas como son los derechos humanos, ¿no? Solamente por poner un ejemplo desde Perú para reflexionar esto que trato de transmitirte. Mira, el debate entre juristas que se presentó después de que el presidente Kuczynski, hacia finales del 2017, y a poco tiempo de haber asumido el cargo de presidente de la República, decidiera otorgar el indulto al expresidente Fujimori. Es interesante eso porque a veces los estudiantes que nos están siguiendo, yo tengo a toda mi clase de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de San Marcos, escuchándote acá porque hoy día tenía clases y les he dicho, vengan a hacer algo más productivo, escuchándolo a Miguel, ¿no? Y digo que es importante la reflexión sobre cómo reacciona la cultura jurídica interna frente a un específico problema como fue el otorgamiento del indulto, ¿no? Y están ahí escritos sus informes, están ahí escritos sus artículos con una serie de argumentos defendiendo el otorgamiento del indulto. Y están los otros también, los otros juristas también que tratan de demostrar cómo ese otorgamiento de indulto tiene una serie de vicios de validez jurídico formal. La Corte termina siendo también, en ese sentido, una Corte sobre la legitimidad de las argumentaciones del derecho en cada estado, ¿no? Y nos permite, yo diría, mirando en retrospectiva, validar también los discursos jurídicos, ¿no? Y claro, va creando consensos en cierta dirección de la academia también. Esa decisión, por ejemplo, fue para nosotros muy importante y es un ejemplo de varias de las instituciones que están detrás del control de convencionalidad, ¿no? Tiene diálogo porque la Corte no entró a decidir, sino le permitió a la Corte Suprema de Perú que actuara en una suerte de margen de acción o de margen de apreciación, podríamos decirlo, utilizando el lenguaje del sistema europeo. Pero también tiene, por otro lado, esa decisión de la Corte, un mensaje claro de parte de la Corte sobre la importancia de que las autoridades de un Estado atiendan hasta el último momento el cumplimiento de una decisión del sistema interamericano. Esa decisión fue declarada finalmente inválida por la Corte Suprema, atendiendo a que no se había todavía cumplido plenamente una sentencia, por lo menos dos sentencias, el caso Barrios Altos y el caso La Cantuta, que estaban todavía en etapa de supervisión por parte del sistema interamericano. De manera que esta cultura jurídica interna, como lo llaman Merriman y Friedman, está permanentemente interactuando y reflexionando con lo que dice la Corte también. Es en ese sentido un actor fundamental, aunque un actor desde la jurisprudencia, pero un actor también para el discurso jurídico, creo yo, importante, ¿no? Otro elemento importante de esto, me parece que hay una creación heroica en el profesor Sergio García Ramírez, efectivamente, como tú bien lo has puesto de manifiesto aquí, ¿no? Porque más allá del rótulo de control de convencionalidad, que seguramente es simplemente una extensión del control de constitucionalidad, una vez yo le escuché al profesor en una conferencia, que creo fue en Toledo, en una conversación contar de cómo se le había ocurrido. Y creo que esto es más interesante que el rótulo, ¿no? Y él decía que estaba un poco cansado de que los funcionarios de los estados que acudían a la corte, cuando les achacaban de por qué no están cumpliendo las decisiones del sistema interamericano, con frecuencia decía, es que en nuestros países los poderes judiciales son autónomos e independientes y nada puede hacer el gobierno para hacer cumplir cuando el tema está digamos, en el campo de los poderes judiciales de cada estado. Y don Sergio dijo, bueno, esto me parece que se puede solucionar del siguiente modo. Vamos a hacer que los jueces de los estados sean también jueces antes que de cada estado
sino jueces del sistema interamericano. Ese me parece que es un discurso que no ha tenido toda la adhesión de la judicatura y que sería bueno remacharlo permanentemente, que los jueces de cada estado son primero jueces del sistema interamericano y luego jueces de sus estados, ¿no? ¿Por qué? Porque hay voces soberanistas en algunos estados y hay jueces que a sabiendas dicen, ¿pero por qué? ¿No? Y entonces hay una discusión abierta ahí que creo yo forma parte también de esos consensos que nos falta lograr. Y creo que ahí, con esto termino, el concepto de cultura jurídica externa de Merriman y Friedman es especialmente importante, ¿no? Los editorialistas, los medios de comunicación, los políticos también, que no tienen por qué ser juristas, pero que puedan entender un poco la dinámica y la importancia, los contenidos mínimos de un Estado constitucional hoy en día, ¿no? Tu conferencia nos ha mostrado esa vinculación de manera muy excelente, como siempre sueles hacerlo. Y no sé si hay algunas preguntas que yo trataré de, veo que hay alguna pregunta por acá que te voy a leer, ¿no? Dice una, el Tribunal Constitucional peruano, al apartarse de los fallos de la Corte Interamericana o de los estándares interamericanos, bueno, es una pregunta más bien más local, yo diría, porque dice, ¿puede el Tribunal Constitucional peruano apartarse de los fallos de la Corte Interamericana o de los estándares interamericanos? ¿Cómo ha sido? Yo te ampliaría un poco la pregunta y sería más bien, ¿qué experiencias hay en el derecho comparado sobre tribunales que no siempre son leales o no siempre siguen o no siempre tienen que seguirlo, seguramente en algún caso, a lo que dicta la Corte Interamericana? No sé cuál es tu comentario después de esta un poco larga intervención mía. Muchas gracias, Pedro. Pues yo creo que para contestar de manera muy puntual a la pregunta, el precedente judicial interamericano es obligatorio para los estados signatarios. La Corte en muchas sentencias ha dicho que se asume como el intérprete auténtico, el intérprete oficial de la Convención Americana y del resto del corpus juris interamericano, y que esta interpretación que la Corte lleva a cabo en las sentencias es de carácter vinculante no solamente para las partes, sino también para el resto de estados que deben seguir los lineamientos jurisprudenciales. Ahora, aquí hay un elemento, creo yo, interesante, que es este. Si la cultura jurídica de ese precedente no baja, pensemos en lo más evidente, el juez no la conoce, no ha leído Olmedo Bustos, no ha leído Karen Atala, no ha leído Campo Algodonero, no ha leído Memoli, no ha leído Kimmel. Bueno, pues, ¿cómo lo va a aplicar? No, tampoco se pueden inventar las cosas. No hay manera, no es magia esto. Entonces, yo creo que ahí sí tenemos que hacer esta precisión. En términos de formalidad jurídica, ¿el precedente judicial interamericano es obligatorio? Sí. Sí, y que no quepa ninguna duda. La discusión hoy en día abierta, como muy bien lo sabes, Pedro, amigas y amigos, es si las opiniones consultivas también. Digamos, ahí hay puntos de vista que dicen que sí, otros que no. Yo digo que sí. Yo digo que las opiniones consultivas son obligatorias para todos los estados parte del sistema interamericano y que como tal se tienen que observar de manera muy puntual. Pero respecto de los criterios argumentativos contenidos en las sentencias, no debería de haber demasiada duda, incluso para cortes constitucionales o jurisdicciones de última instancia a nivel interno. Ahora, también es cierto que en la lógica de la aplicación del precedente judicial siempre hay un papel importante en el razonamiento analógico. ¿Qué quiero decir? Para que un precedente judicial obligatorio resulte aplicable a un caso concreto, tienen que haber ciertas semejanzas. Y estas semejanzas se demuestran a través del desarrollo de argumentos por vía analógica, a través de la analogía. Es decir, tiene que haber puntos de contacto entre el precedente judicial obligatorio y el caso concreto que vamos a resolver y al cual le vamos a aplicar este precedente judicial. Y hay veces que es por ahí por donde se escapan.
los jueces de la jurisdicción interna. Dicen, no, lo que pasa es que este no es un caso exactamente igual a aquel que resolvió la Corte Interamericana y por tanto no tenemos aquí precedente vinculante, o el que tenemos no tengo claridad de que se ajusta el supuesto de hecho que yo tengo que atender, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí también tenemos bastante por construir. Tenemos que ser muy rigurosos en este descarte por vía del razonamiento analógico del precedente judicial que pudiera resultar obligatorio. Yo creo que también en esto tenemos que desde luego, poner más atención, pero aquí juega un papel fundamental la cultura jurídica, volviendo al mismo tema. Creo que la cultura jurídica, si las sentencias, los criterios sustantivos, los de fondo, no los adjetivos de la mecánica del control, sino los de fondo respecto a los temas que importan, que son los sustantivos, repito, si no se conocen, pues ¿cómo se van a aplicar? Nadie puede aplicar una norma jurídica que no conozca. No hay manera. No, esto no es posible. Entonces, sea el propio Corpus Juris Interamericano, tampoco es que sea demasiado conocido. Entonces, por ejemplo, no sé si han leído esta sentencia interesante porque supuso el juez Eduardo Ferrer en un voto concurrente la califica como una sentencia histórica, paradigmática sobre derechos sociales, que es Lagos del Campo. En Lagos del Campo, justamente la Corte Interamericana, utilizando el artículo 26 de la Convención, refiere que ese artículo 26 le permite incorporar y darle plena justiciabilidad a los derechos sociales establecidos en la Carta Democrática de la OEA, que fundamentalmente contiene casi todos los derechos, digamos, sociales tradicionales, como el derecho al trabajo, al agua, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, al medio ambiente, los derechos de trabajadores, el derecho de acceso a la cultura, en fin, prácticamente los derechos sociales que existen en una cultura jurídica estándar, ¿no? Están ahí en la Carta Democrática de la OEA. ¿Cuántos de nuestros jueces la han leído? ¿Cuántos conocen? Ya no les hablo de la convención, la Carta Democrática de la OEA. Entonces, porque esa fue la llave que usó la Corte Interamericana en Lagos del Campo. Es decir, como la Convención Americana no contiene derechos sociales, el Protocolo de San Salvador limita a unos cuantos su aplicación, como el derecho a la educación, derechos laborales, etcétera, pero no a los demás. Entonces, ¿de dónde toma, digamos, la fundamentación jurídica la sentencia Lagos del Campo? Pues de la Carta Democrática de la OEA, y trae entonces, a partir de la interpretación del artículo 26 del Pacto San José, trae a la competencia de la Corte de manera muy original, de manera muy avanzada. Coincido con el juez Eduardo Ferrer cuando lo califica de histórico este caso, todos los derechos sociales. Pero esto me parece que es algo que de manera muy limitada se conoce en nuestros países. En la propia sentencia Lagos del Campo, ni siquiera estoy seguro cuántos jueces mexicanos la han leído, o peruanos, o brasileños, o argentinos, en fin, no estoy seguro, pero ahí tenemos mucho trabajo por hacer todavía. Miguel, muchísimas gracias. Yo tenía una última pregunta, tal vez para cerrar con este diálogo. No sé cómo tú lo ves, pero conocemos bien la crítica que se está planteando a la intervención de los jueces en la construcción también de la agenda pública, políticas públicas, ¿no? Básicamente el cuestionamiento ha venido porque algunos tribunales, también el nuestro, han empezado a entrar en el ámbito de, digamos, exigir ciertos tipos de reformas o de políticas públicas, ¿no? Luego de constatar, obviamente, de que hay lo que la Corte colombiana ha llamado un estado de cosas inconstitucional, ¿no? Claro, la Corte Interamericana no ha hecho una cosa así, pero ha hecho cosas de repente incluso con más impacto que esa, como por ejemplo promover y exigir una reforma constitucional. ¿Qué política pública más trascendente puede ser aquella que exige una reforma de la Constitución? Y creo que lo ha hecho, por ejemplo, en la última tentación de Cristo, a lo que ha ayudado es un poco a cierto sector progresista de Chile a empujar eso que solos seguramente no hubieran logrado políticamente también, ¿no? Entonces yo lo que quería pedirte es tu reflexión sobre la crítica de algunos sectores teóricos y además con argumentos interesantes, ¿no? Sobre lo que llaman el constitucionalismo débil o la idea de que los tribunales deberían parar la mano
digamos, hasta cierto punto, pero el ejemplo que nos da la Corte es que en América Latina, a veces si no lo hacen los jueces, no lo hace nadie, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación sobre esas críticas que se hacen al activismo de los jueces en América Latina? Sí, yo creo que hay que fijarnos un poco desde mi punto de vista, en el origen que tiene este debate. Y este debate se da porque nuestras constituciones en América Latina también son muy ambiciosas. Recuerdo esta expresión de este gran jurista argentino, Carlos Santiago Nino, cuando en su libro de Fundamentos de Derecho Constitucional escribió que las constituciones son cartas de navegación de los países. Fijan una especie de ruta, una especie de rumbo que no, en América Latina al menos, que no necesariamente es algo que ya exista, algo que hayamos logrado. Es decir, más bien las constituciones pintan el país como debería ser, como aspiramos que sea, como queremos que se construya el país. No pintan al país que tenemos. Y en ese sentido, esa digamos, separación entre lo que dice el texto constitucional y lo que es la realidad cotidiana de millones de personas en América Latina, se ha intentado hacer más estrecha, se ha intentado cerrar esa separación a través de este activismo judicial. Pero, repito, en buena medida porque son fuertemente aspiracionales nuestras constituciones. Las constituciones que proyectan el país que todavía no tenemos, pero que queremos tener, que todavía no somos, pero que queremos ser. Y en este sentido, pues los jueces, creo que en general, habrá habido excesos también, pero en general han hecho su papel, Hay algunos temas de debate, efectivamente, como tú sabes, Pedro, hemos conversado mucho en nuestros viajes a Brasil y a Colombia sobre intervención de la judicatura en política pública de salud, por ejemplo, o en política pública de infraestructura, por ejemplo, que son cosas delicadas, o en política pública educativa. Son cosas delicadas porque cuando un juez le dice a un poder ejecutivo, construye un hospital aquí, pero tiene que ser un hospital de tal nivel, con tantas camas, con tantos pisos, o provee de estas medicinas a todos aquellos que te la pidan, o págale una cirugía estética a esta persona porque requiere un retoque, en fin. Bueno, hay casos que se pueden discutir, pero más bien a mí me preocupa lo contrario. O sea, no ha habido así, digamos, ningún activismo judicial que yo sepa en América Latina ha puesto en riesgo las incipientes y todavía muy débiles democracias. Lo que sí ha puesto en riesgo nuestras incipientes y muy débiles democracias son la negligencia, la lentitud, la falta de profesionalismo de nuestros políticos. Eso sí. Y entonces, si los jueces pueden aportar su granito de arena, si los jueces pueden, digamos, contribuir a generar un debate público enriquecido, más de corte constitucional, etcétera, bienvenidos. Hasta ahí lo dejaría. Lo que no es aceptable, y en esto, por ejemplo, escuché recientemente una crítica de alguien de tanto nivel como Luigi Ferrajoli, por ejemplo, lo que no es aceptable es un activismo judicial en donde el juez sustituya la voluntad del constituyente. Y el juez se percibe a sí mismo como una especie de constituyente bis o de constituyente ad latere, ¿no? Un constituyente complementario. Esto sí no. Esto es inaceptable. O sea, cuando ya el juez abandona la fundamentación jurídica estricta y camina sobre la senda de su propia moralidad o de su propio sentido de la justicia o sobre su propio sentido de una llamada histórica para impartir justicia en donde él es el protagonista, yo creo que ahí sí ya estamos en una muy mala ruta, estamos en un muy mal camino y no se tiene que permitir nunca. Pero mientras dé de sí el marco jurídico, insisto, con toda esta categorías aspiracionales, con esta especie, cito aquí otro concepto de un alemán, Hans-Peter Schneider, que dijo, la constitución de nuestro tiempo es la utopía concreta. Es la utopía concreta. Tiene una dosis utópica la constitución en América Latina. Y si los jueces ayudan a cerrar un poco esta utopía y a volver medio milímetro más eficaz y más real las constituciones de nuestra región, pues bienvenido ese activismo judicial, no el otro, no el activismo judicial para constituyente. Esa sería mi reflexión en este punto.
Magnífico, Miguel. Nuestra gratitud de siempre. Espero que nos volvamos a ver pronto y ojalá físicamente pronto, cuando pasen todas estas cosas malas que están sucediendo en todo el mundo. Y nuestro agradecimiento de siempre desde Palestra y de Perú por tu generosidad. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias también con quienes Igualmente, nos siguen desde las redes un y saludo también a para través del todos. Muy Zoom. buenas noches. Gracias, Pedro. Hasta pronto. Hasta luego, Miguel. Muchas gracias.